¿Y si te dijera que Dios ha estado intentando hablarte durante años, pero has estado tan ocupado escuchando otras voces que no has reconocido la suya? Hoy descubrirás las señales inconfundibles de que el Espíritu Santo está intentando captar tu atención ahora mismo. La vida cristiana no es un monólogo donde solo nosotros hablamos a Dios. Es un diálogo constante donde Él también nos habla, nos guía y nos revela su voluntad. Sin embargo, vivimos en una época de tanto ruido exterior e interior que hemos perdido la capacidad de sintonizar con la frecuencia del cielo. El Espíritu Santo está hablando, pero ¿estamos realmente escuchando? El gran predicador Charles Spurgeon solía decir que el Espíritu Santo no grita para hacerse oír, sino que habla con la suavidad de quien conoce el corazón humano. ¿Y cuánta razón tenía? Dios no necesita competir con el ruido del mundo, porque su voz tiene el poder de atravesar cualquier barrera cuando nuestro corazón está dispuesto a escuchar. Pero aquí está la cuestión que muchos enfrentan. ¿Cómo saber cuándo es el Espíritu Santo quien habla y no simplemente nuestros propios pensamientos, nuestros deseos o incluso nuestros temores? Esta es una pregunta legítima, una pregunta que merece respuestas claras y bíblicas, porque reconocer la voz del Espíritu Santo no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, es una promesa para todos los hijos de Dios. Jesús mismo nos aseguró en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esta no es una declaración vacía, es una garantía de que podemos, de hecho debemos, aprender a reconocer cuando Dios está hablando a nuestras vidas. El Espíritu Santo fue enviado precisamente para eso, para guiarnos, consolarnos, enseñarnos y revelarnos la verdad. Charles Spurgeon también enseñaba que el Espíritu Santo trabaja principalmente a través de las Escrituras. Decía que ninguna revelación personal puede contradecir la palabra de Dios, porque el mismo Espíritu que inspiró la Biblia es quien nos habla hoy. Esta es la primera señal crucial. Cuando el Espíritu Santo habla, siempre está en perfecta armonía con las Escrituras. Nunca te dirá algo que contradiga la palabra de Dios. Si sientes un impulso, una idea o una dirección que va en contra de lo que la Biblia enseña, puedes estar seguro de que no proviene del Espíritu Santo. Pensemos en esto con un ejemplo práctico. Si de repente sientes el impulso de abandonar a tu familia para seguir un sueño personal, sabiendo que esto causaría daño y sufrimiento a quienes dependen de ti, esa voz no es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en cuanto a nuestras responsabilidades familiares. Primera de Timoteo 5:8 dice, «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo». El Espíritu Santo no te llevará por caminos que contradigan la naturaleza y el carácter de Dios revelados en su palabra. Spurgeon lo expresaba de esta manera: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, y un autor no se contradice a sí mismo. Esta es una verdad fundamental que debemos grabar en nuestro corazón. Pero hay algo más. El Espíritu Santo no solo habla a través de las Escrituras de manera general, sino que tiene la capacidad de iluminar pasajes específicos en momentos específicos de tu vida. ¿Has experimentado alguna vez leer un versículo que has leído cientos de veces, pero de repente cobra un significado totalmente nuevo? ¿Has sentido que una porción de la palabra parece saltar de la página y hablar directamente a tu situación actual? Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti, aplicando la verdad eterna a tu circunstancia presente. Recuerdo las palabras de Jesús en Juan 14:26. «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Fíjate en esa promesa. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Hay ocasiones en las que enfrentamos una decisión difícil y de repente viene a tu mente un versículo, una enseñanza, un principio bíblico que no habías considerado conscientemente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Spurgeon también nos advertía sobre algo importante. No debemos buscar revelaciones espectaculares
o experiencias místicas como evidencia de que el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo prefiere trabajar en lo cotidiano, en lo ordinario, transformando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. No necesitas ver visiones o escuchar voces audibles para saber que Dios te está guiando. De hecho, para la mayoría de los creyentes, la guía del Espíritu Santo viene de manera mucho más sutil, pero no por eso menos poderosa. Otra forma en que el Espíritu Santo habla es a través de esa paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 nos habla de esta paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estás buscando dirección y de repente experimentas una paz profunda sobre una decisión específica, mientras que otras opciones te generan inquietud e intranquilidad, presta atención. El Espíritu Santo frecuentemente confirma su dirección a través de esa paz sobrenatural. Piénsalo de esta manera. Puedes tener dos opciones delante de ti, ambas aparentemente buenas desde una perspectiva humana. Pero una te genera paz, te hace sentir en armonía con Dios, mientras que la otra, aunque atractiva, te deja con una sensación de inquietud. Esa paz no es simplemente una emoción, es el testimonio del Espíritu Santo en tu espíritu, confirmando que estás en el camino correcto. También es importante entender que el Espíritu Santo habla para edificar, consolar y exhortar, nunca para destruir o condenar. Primera de Corintios 14:3 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si lo que estás escuchando en tu interior solo trae condenación, culpa destructiva o desesperanza, no proviene del Espíritu Santo. Él puede convencerte de pecado, sí, pero siempre con el propósito de restaurarte, no de aplastarte. Si deseas profundizar más en tu relación con el Espíritu Santo y aprender a cultivar esa intimidad con Dios que te permite escuchar su voz con claridad, te invito a adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Este recurso ha transformado la vida de oración de miles de personas, ayudándoles a desarrollar esa sensibilidad espiritual necesaria para reconocer la voz de Dios. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas y prácticas que te ayudarán a crecer en tu caminar con Dios. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo en su vida. Ahora bien, hay otro aspecto fundamental que debemos considerar cuando hablamos de reconocer la voz del Espíritu Santo: la convicción versus la condenación. Muchas personas confunden estos dos conceptos, y esta confusión puede llevarnos a rechazar la verdadera voz de Dios, o peor aún, a aceptar los ataques del enemigo como si fueran la guía divina. La convicción del Espíritu Santo es específica, clara, y siempre viene acompañada de esperanza. Cuando el Espíritu Santo te muestra un área de tu vida que necesita cambio, te señala exactamente qué está mal y te muestra el camino hacia la restauración. Es como cuando un médico diagnostica una enfermedad. No solo te dice que estás enfermo, sino que te explica qué tienes y te ofrece el tratamiento adecuado. Por el contrario, la condenación es vaga, generalizada y te deja sin salida. Te dice que eres un fracaso, que nunca cambiarás, que Dios está decepcionado de ti y que no hay esperanza para tu situación. Esa voz que te susurra constantemente que no eres suficiente, que has cometido demasiados errores, que Dios no puede usarte, esa no es la voz del Espíritu Santo. Romanos 8:1 es claro: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, el Espíritu Santo no viene a condenarte, viene a transformarte. Pensemos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús le reveló su pecado de manera específica, diciéndole que había tenido 5 maridos y que el hombre con quien vivía ahora no era su esposo. Pero fíjate en cómo lo hizo. Con verdad, pero también con gracia. No la humilló públicamente, no la llamó nombres despectivos, no la dejó en la desesperanza. En lugar de eso, le ofreció agua viva, le ofreció salvación, le ofreció un nuevo comienzo.
Así trabaja el Espíritu Santo. Otra característica de la voz del Espíritu Santo es su persistencia paciente. Cuando Dios quiere decirte algo importante, no te lo dirá una sola vez y luego se rendirá si no prestas atención. El Espíritu Santo es persistente, pero su persistencia no es abrumadora ni desesperada. Es como el agua que, gota a gota, perfora la roca. Seguirá hablando, recordándote, mostrándote, hasta que finalmente le prestes atención. ¿Has notado cómo a veces el mismo tema, la misma enseñanza, la misma convicción, aparece repetidamente en tu vida a través de diferentes medios? Tal vez escuchas un sermón sobre el perdón, luego lees un libro que toca el mismo tema, después un amigo te menciona algo relacionado, y finalmente, durante tu tiempo de oración, el Espíritu Santo trae este asunto nuevamente a tu corazón. Eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo trabajando de múltiples maneras para captar tu atención sobre algo que necesitas atender. El profeta Samuel experimentó esto cuando era joven. Primera de Samuel capítulo 3 nos cuenta cómo Dios llamó a Samuel repetidamente durante la noche. Samuel no reconoció la voz al principio, pero Dios no se rindió. Siguió llamando hasta que, con la ayuda del sacerdote Elí, Samuel finalmente comprendió que era el Señor quien le hablaba. Esta historia nos enseña algo precioso. Incluso cuando no reconocemos la voz de Dios inmediatamente, Él sigue intentando comunicarse con nosotros. Ahora, hablemos de algo que puede sonar controversial para algunos, pero que es absolutamente bíblico. El Espíritu Santo también puede hablarte a través de otras personas. Dios usa frecuentemente a hermanos y hermanas en la fe para transmitirnos su mensaje. Puede ser a través de un consejo oportuno, una palabra de ánimo en el momento justo o incluso una corrección necesaria. Pero aquí está la clave. Cuando el Espíritu Santo habla a través de otra persona, lo que dicen resonará con lo que Dios ya ha estado trabajando en tu corazón. No será algo completamente ajeno o extraño. Será como la pieza de un rompecabezas que encaja perfectamente con lo que el Espíritu Santo ya ha estado revelándote en tu tiempo personal con Dios. Proverbios 11:14 nos dice: «Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Dios diseñó la iglesia, el cuerpo de Cristo, para funcionar en comunidad. No estamos llamados a caminar solos en nuestro discernimiento espiritual. El Espíritu Santo puede usar la sabiduría colectiva de hermanos maduros en la fe para confirmarnos su dirección. Sin embargo, debemos ser sabios aquí. No toda opinión humana es la voz del Espíritu Santo. Por eso es crucial que cualquier consejo o palabra que recibas de otros sea aprobado a la luz de las Escrituras. Primera de Juan 4:1 nos exhorta: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». El Espíritu Santo también habla a través de las circunstancias, aunque este es un terreno donde debemos caminar con especial cuidado. No todas las puertas cerradas son la voz de Dios diciéndote que no avances, y no todas las puertas abiertas son Dios diciéndote que entres. El diablo también puede abrir y cerrar puertas. Por eso necesitamos discernimiento. Cuando el apóstol Pablo quiso ir a Asia para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo se lo impidió. Luego intentó ir a Bitinia, y nuevamente el Espíritu no se lo permitió. Finalmente, tuvo una visión de un hombre de Macedonia que le pedía ayuda y entendió que Dios lo estaba dirigiendo a Europa. Este relato de Hechos 16 nos muestra que a veces el Espíritu Santo nos redirige cerrando ciertas puertas para abrir otras que están en perfecta alineación con su propósito. Las circunstancias nunca deben ser nuestra única guía, pero cuando se combinan con la paz del Espíritu Santo, la confirmación de la palabra y el consejo de creyentes maduros, pueden ser una señal clara de la dirección de Dios. Todo debe trabajar en conjunto, como los instrumentos de una orquesta tocando la misma melodía. También es importante hablar sobre el tiempo de Dios. El Espíritu Santo no solo nos dice qué hacer, sino también cuándo hacerlo. Puedes tener una clara dirección de Dios sobre algo, pero si actúas antes del tiempo correcto,
puedes encontrarte con frustración y dificultades innecesarias. La prisa es enemiga del discernimiento espiritual. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años para verla cumplida. Durante ese tiempo de espera, intentó adelantarse a Dios y terminó creando problemas que afectaron a generaciones futuras. Esta historia nos enseña que reconocer la voz del Espíritu Santo incluye también reconocer sus tiempos. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando el Espíritu Santo te muestra algo, pero sientes que aún no es el momento de actuar, no lo ignores ni lo fuerces. Guárdalo en tu corazón, ora por ello, prepárate para ello, y espera la paz y la confirmación de que ha llegado el momento correcto. Esta espera activa, llena de fe y preparación, es también parte de la obediencia al Espíritu Santo. Hay un aspecto profundamente personal en la forma en que el Espíritu Santo se comunica con cada uno de nosotros, y es importante que lo comprendamos. Dios no trata a todos sus hijos de la misma manera, porque cada uno de nosotros tiene una personalidad única, una historia diferente y necesidades específicas. El mismo Espíritu Santo que guió a Pedro de una forma, guió a Pablo de otra manera completamente distinta. Pedro era impetuoso, impulsivo, un hombre de acción que necesitaba señales claras y directas. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Pedro no lo pensó dos veces. Cuando el Espíritu Santo quiso enseñarle que el Evangelio era también para los gentiles, le dio una visión 3 veces del lienzo con animales inmundos. Dios sabía exactamente cómo hablarle a Pedro de manera que captara su atención. Pablo, por otro lado, era un intelectual, un teólogo entrenado, alguien que pensaba profundamente sobre las cosas. El Espíritu Santo le habló a través de revelaciones teológicas profundas, misterios que debía desentrañar y comprender. En 2 de Corintios 12, Pablo habla de haber sido arrebatado al tercer cielo y haber escuchado palabras inefables. Dios se comunicó con él de una manera que correspondía a su naturaleza contemplativa y su sed de conocimiento. Esto nos enseña algo fundamental. No debes comparar tu experiencia con el Espíritu Santo con la de otras personas. Si tu mejor amigo te cuenta que Dios le habló a través de un sueño vívido y tú nunca has experimentado algo así, no significa que Dios no te esté hablando. Simplemente significa que Él se comunica contigo de manera diferente, de una forma que se ajusta a cómo te creó. Algunos creyentes experimentan la guía del Espíritu Santo principalmente a través del estudio profundo de las Escrituras. Mientras leen y meditan en la palabra, las verdades cobran vida y se aplican directamente a sus circunstancias. Otros sienten la dirección de Dios principalmente en momentos de adoración, cuando sus corazones están completamente rendidos ante su presencia. Algunos reciben claridad durante largas caminatas en la naturaleza, donde la quietud les permite escuchar con más claridad. Lo importante no es el método, sino el resultado. 1 de Corintios 12:4-6 nos recuerda: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El mismo Espíritu trabaja de maneras diversas, pero siempre con el mismo propósito: guiarnos hacia la verdad y conformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, hablemos de algo que muchos creyentes experimentan, pero pocos comprenden completamente: los impulsos repentinos del Espíritu Santo. Estos son esos momentos en los que sientes un fuerte deseo de hacer algo específico, aparentemente sin razón lógica. Puede ser el impulso de llamar a alguien que no has visto en años, de dar una ofrenda generosa a alguien en necesidad, o de hablar con un desconocido sobre el amor de Dios. Estos impulsos pueden parecer extraños o irracionales desde una perspectiva humana, pero cuando provienen del Espíritu Santo, siempre tienen un propósito divino. El libro de Hechos está lleno de ejemplos de personas que obedecieron estos impulsos y vieron cómo Dios los usó poderosamente. Felipe recibió la instrucción del Espíritu de acercarse al carro del etíope,
lo que resultó en la salvación de aquel hombre y probablemente en la evangelización de toda una nación. Pero aquí está la pregunta crucial: ¿cómo saber si un impulso repentino es del Espíritu Santo o simplemente una emoción pasajera? Hay varias formas de discernirlo. Primero, pregúntate si este impulso está alineado con el carácter de Dios y sus mandamientos. El Espíritu Santo nunca te impulsará a hacer algo que contradiga la naturaleza de Dios o su palabra. Segundo, observa la persistencia del impulso. Las emociones humanas tienden a ser volátiles, cambian con el tiempo y las circunstancias. Pero cuando el Espíritu Santo te está impulsando a algo, esa convicción permanece firme y a menudo se intensifica con el tiempo. No desaparece solo porque lo ignores o intentes racionalizarlo. Tercero, considera el fruto que podría producir. Gálatas 5:22-23 nos describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si seguir este impulso podría resultar en alguno de estos frutos, hay una buena posibilidad de que provenga del Espíritu Santo. Si por el contrario podría causar división, dolor innecesario o destrucción, debes cuestionar su origen. También es vital entender que el Espíritu Santo nunca te pedirá que hagas algo que te lleve al agotamiento o al desequilibrio extremo. Dios se preocupa por tu bienestar integral, espiritual, emocional y físico. Cuando Elías estaba exhausto y deprimido bajo el árbol de enebro, Dios no lo reprendió por su debilidad. En lugar de eso, envió un ángel para que le diera comida y descanso. Esta historia de Primera de Reyes 19 nos enseña que Dios comprende nuestras limitaciones humanas. El Espíritu Santo puede impulsarte a servir, a dar, a trabajar en la obra del reino, pero también te recordará la necesidad de descansar, de cuidar tu salud y de mantener un equilibrio saludable. Si sientes que una voz interior te está empujando constantemente al agotamiento sin permitirte momentos de descanso y renovación, esa voz no es del Espíritu Santo. Otro aspecto crucial es la humildad. El Espíritu Santo siempre nos guía hacia la humildad, nunca hacia el orgullo espiritual. Si comienzas a sentir que eres más espiritual que otros porque Dios te habla de cierta manera, o porque tienes experiencias que otros no tienen, eso es una señal de alarma. Primera de Pedro 5:5 nos exhorta: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el Espíritu Santo te revela algo, cuando te usa poderosamente, cuando te da dones espirituales, el resultado natural debe ser una mayor humildad, no un sentido de superioridad. Debes reconocer que todo lo que tienes y todo lo que puedes hacer es por pura gracia de Dios, no por tu propio mérito o espiritualidad. El apóstol Pablo, quien tuvo revelaciones extraordinarias y escribió gran parte del Nuevo Testamento, se describió a sí mismo como el primero de los pecadores. No dijo que era el primero de los apóstoles o el más espiritual de los creyentes, sino el primero de los pecadores. Esa es la marca de alguien que verdaderamente camina en sintonía con el Espíritu Santo. También debemos hablar sobre las temporadas de silencio. Habrá momentos en tu caminar con Dios cuando parezca que el cielo está cerrado, cuando ores y sientas que tus palabras rebotan en el techo, cuando busques dirección y no encuentres respuestas claras. Estas temporadas no significan que el Espíritu Santo te haya abandonado o que Dios esté enojado contigo. A veces, Dios permite estas temporadas de silencio para fortalecer tu fe. Así como un padre enseña a su hijo pequeño a caminar soltándolo por momentos, Dios a veces se retira de manera perceptible para que aprendas a confiar en lo que ya te ha revelado. Job experimentó una de las temporadas de silencio más extremas registradas en la Biblia, y sin embargo, al final declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Durante estas temporadas, no inventes revelaciones donde no las hay. No fuerces experiencias espirituales. En lugar de eso, permanece fiel a lo que Dios ya te ha mostrado. Continúa obedeciendo su palabra. Mantén tus disciplinas espirituales y confía en que, a su tiempo, volverás a escuchar su voz con claridad. Uno de los aspectos más prácticos y a la vez más desafiantes de reconocer la voz del Espíritu Santo
es aprender a distinguirla de nuestros propios deseos. Todos tenemos anhelos legítimos, sueños que Dios mismo puso en nuestro corazón, pero también tenemos inclinaciones carnales que pueden disfrazarse de dirección divina. Esta línea a veces puede parecer borrosa, pero la palabra de Dios nos da criterios claros para discernir. Jeremías 17:9 nos advierte: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Esta no es una declaración pesimista sobre la naturaleza humana, sino una advertencia realista de que podemos engañarnos a nosotros mismos con facilidad. Podemos convencernos de que Dios nos está guiando hacia algo cuando en realidad solo estamos siguiendo nuestros propios deseos. Entonces, ¿cómo podemos saber la diferencia? Una de las señales más claras es el costo personal. Cuando Dios te habla, frecuentemente te llamará a hacer cosas que requieren sacrificio, renuncia o fe más allá de tu zona de confort. Nuestros propios deseos, por otro lado, generalmente nos llevan por el camino de menor resistencia, hacia lo que nos beneficia directamente o lo que nos hace sentir cómodos. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel, Moisés tenía todas las excusas del mundo para negarse. Era tartamudo, era un fugitivo, había fracasado antes. Seguir la voz de Dios le costó su comodidad, su seguridad y su tranquilidad. Pero también lo llevó a experimentar el poder de Dios de maneras que nunca hubiera imaginado. La voz del Espíritu Santo frecuentemente nos llama a algo más grande que nosotros mismos, algo que requiere que dependamos completamente de Dios. Otra forma de distinguir la voz del Espíritu Santo de nuestros propios deseos es examinar hacia dónde nos dirige la atención. Los deseos carnales tienden a centrarse en uno mismo: tu satisfacción, tu felicidad, tu éxito, tu reconocimiento. El Espíritu Santo, en cambio, siempre te dirige hacia Dios y hacia el bien de otros. Filipenses 2:3-4 lo expresa perfectamente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando sientes un impulso o una dirección, pregúntate: ¿a quién glorifica esto? ¿A quién beneficia? Si la respuesta es principalmente a mí, es necesario examinar más profundamente si realmente es el Espíritu Santo quien está hablando. Esto no significa que Dios no se preocupe por tu felicidad o tu bienestar, sino que su forma de guiarte siempre incluye un propósito más grande que tu beneficio personal. También es importante entender que el Espíritu Santo nos prepara antes de usarnos. Cuando Dios tiene un propósito específico para tu vida, no te lo revela de la noche a la mañana y espera que lo cumplas inmediatamente. Generalmente, hay un proceso de preparación, un tiempo de desarrollo donde Dios trabaja en tu carácter antes de expandir tu influencia. José tuvo sueños de grandeza cuando era joven, sueños que ciertamente venían de Dios, pero pasaron más de 20 años entre esos sueños y su cumplimiento. Durante ese tiempo, José fue vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado y olvidado. Sin embargo, cada una de esas experiencias dolorosas estaba moldeando el carácter que necesitaría para gobernar Egipto con sabiduría y justicia. Si Dios te ha mostrado algo grande para tu futuro, pero las circunstancias actuales parecen contradecir completamente esa visión, no te desesperes. El Espíritu Santo puede estar en medio de un proceso de preparación en tu vida. Él está desarrollando en ti la humildad, la paciencia, la compasión y la dependencia de Dios que necesitarás cuando llegue el momento de caminar en ese propósito. Salmo 37:23 nos asegura: «Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino». Cada paso, incluso los que parecen desviarte de tu destino, está bajo la dirección soberana de Dios cuando le has entregado tu vida. Confía en el proceso, incluso cuando no entiendas el propósito. Ahora bien, hablemos de algo que puede generar confusión en muchos creyentes: la relación entre la razón y el Espíritu Santo. Algunos piensan que seguir al Espíritu significa abandonar completamente el pensamiento lógico y la razón.
Esto es un malentendido peligroso. Dios nos dio una mente para usarla, no para ignorarla. El Espíritu Santo no contradice la razón, la ilumina. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que habla de renovación del entendimiento, no de abandono del pensamiento. Cuando el Espíritu Santo te guía, frecuentemente lo hará de maneras que tienen sentido en retrospectiva, aunque en el momento puedan requerir un paso de fe. La sabiduría que viene de Dios no es irracional, es suprarracional. Va más allá de nuestra capacidad humana limitada, pero no la contradice. Piensa en Daniel y sus amigos en Babilonia. Cuando se negaron a comer la comida del rey, no lo hicieron solo por un sentimiento espiritual vago. Tenían razones claras, basadas en la ley de Dios. Pero también propusieron una alternativa práctica y razonable: un periodo de prueba de 10 días, comiendo solo vegetales y agua. Combinaron obediencia espiritual con pensamiento práctico, y Dios honró ambos. El Espíritu Santo también nos habla a través de nuestra conciencia. Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia es como un sistema de alarma interno que Dios diseñó para alertarnos cuando estamos a punto de hacer algo equivocado. Cuando tu conciencia te está molestando sobre algo, presta atención. Sin embargo, es importante entender que la conciencia debe ser educada por la palabra de Dios. Una conciencia no informada por las Escrituras puede volverse hipersensible en áreas equivocadas o insensible en áreas importantes. Por eso Pablo habla en 1 de Timoteo 4:2 sobre aquellos que tienen cauterizada la conciencia. Es decir, han ignorado su voz por tanto tiempo que ya no pueden escucharla. Cuando sientas que tu conciencia te está alertando sobre algo, no la ignores ni la racionalices. Lleva ese asunto a la luz de la palabra de Dios. Examina si tu incomodidad está basada en principios bíblicos o simplemente en tradiciones humanas o temores irracionales. Si está basada en la verdad de Dios, obedece esa voz interior. Tu conciencia es uno de los instrumentos que el Espíritu Santo usa para guiarte. También debemos hablar sobre la importancia de la comunidad en el discernimiento. Aunque la relación con el Espíritu Santo es profundamente personal, Dios nunca pretendió que camináramos solos en nuestro discernimiento espiritual. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando crees que el Espíritu Santo te está guiando en cierta dirección, especialmente si es algo importante que afectará significativamente tu vida, busca la confirmación y el consejo de creyentes maduros que te conocen bien. No personas que simplemente te dirán lo que quieres escuchar, sino aquellos que te aman lo suficiente como para decirte la verdad, incluso cuando sea difícil de escuchar. Esto no significa que debas permitir que otros tomen decisiones por ti, o que debas seguir ciegamente cualquier consejo que recibas. Significa que debes valorar la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. Si varias personas maduras en la fe, que están comprometidas con la palabra de Dios y que te conocen bien, expresan preocupaciones sobre la dirección que crees estar recibiendo, sería sabio pausar y reexaminar. Llegamos ahora a un aspecto que muchos pasan por alto, pero que es absolutamente esencial para reconocer la voz del Espíritu Santo: la importancia de cultivar una vida de intimidad constante con Dios. No puedes reconocer la voz de alguien que apenas conoces. La familiaridad con la voz del Espíritu Santo viene a través del tiempo invertido en su presencia, a través de la comunión diaria y la práctica continua de estar en sintonía con Él. Jesús usó una ilustración perfecta para esto en Juan 10, cuando habló del buen pastor y sus ovejas. Las ovejas conocen la voz de su pastor no porque tengan alguna habilidad especial, sino porque pasan tiempo con él día tras día. Cuando un extraño intenta llamarlas, huyen, porque esa voz no les es familiar.
Del mismo modo, cuanto más tiempo pasas con Dios, más fácil se vuelve reconocer cuando es Él quien te está hablando. Esto significa que no puedes esperar hasta que enfrentes una crisis para empezar a buscar la voz de Dios. Si solo oras cuando necesitas algo, si solo abres la Biblia cuando tienes un problema, será extremadamente difícil discernir la voz del Espíritu Santo cuando más la necesites. La intimidad con Dios se construye en los días ordinarios, en los momentos tranquilos, en las disciplinas diarias que pueden parecer insignificantes, pero que son fundamentales. Salmo 46:10 nos invita: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En nuestra cultura que glorifica la ocupación constante, estar quieto delante de Dios puede parecer un lujo que no podemos darnos, pero en realidad es una necesidad que no podemos ignorar. En el silencio y la quietud, nuestra alma se sintoniza con la frecuencia de Dios. Aprendemos a distinguir su voz del ruido del mundo y de nuestros propios pensamientos. María, la hermana de Lázaro, entendió esto profundamente. Mientras Marta estaba ocupada sirviendo y preparando, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Cuando Marta se quejó, Jesús defendió a María diciendo: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10 nos enseña que sentarse a los pies de Jesús, escuchar su voz, no es tiempo perdido. Es la inversión más sabia que podemos hacer. Ahora, hablemos de algo práctico. ¿Cómo crear esos espacios de quietud en medio de la vida ocupada? No se trata de esperar hasta tener una hora completa de tiempo libre, porque ese momento quizás nunca llegue. Se trata de ser intencional con los momentos que sí tienes. Puede ser levantarte 15 minutos antes para pasar ese tiempo en oración y lectura bíblica. Puede ser usar tu hora de almuerzo para alejarte del ruido y conectar con Dios. Puede ser apagar la radio en tu auto y usar ese tiempo de trayecto para adorar y hablar con Dios. Puede ser establecer una hora específica cada día donde apagas las notificaciones de tu teléfono y te enfocas completamente en su presencia. Lo importante no es la duración, sino la consistencia. Es mejor 10 minutos diarios de comunión genuina que una hora semanal de devoción mecánica. El rey David, a pesar de sus responsabilidades enormes como líder de una nación, encontraba tiempo para buscar a Dios. En Salmo 63:1 escribió: «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas». David buscaba a Dios temprano en la mañana, antes de que las demandas del día consumieran su atención. Establecía su prioridad desde el inicio del día. También es crucial entender que el ayuno puede ser una herramienta poderosa para sintonizar tu espíritu con la voz de Dios. No estamos hablando de ayunar para impresionar a otros o para manipular a Dios. Estamos hablando del ayuno bíblico que humilla tu carne, agudiza tu sensibilidad espiritual y te ayuda a enfocarte en lo eterno por encima de lo temporal. Jesús mismo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público. No porque necesitara convencer al Padre de algo, sino porque el ayuno lo preparó espiritualmente para lo que vendría. En Mateo 6, Jesús no dijo «si ayunas», sino «cuando ayunes», dando a entender que el ayuno debería ser una práctica regular en la vida del creyente. Cuando ayunas, estás declarando que Dios es más importante que tu comodidad física. Estás creando espacio espiritual para escuchar su voz con mayor claridad. Muchos creyentes han experimentado revelaciones profundas, dirección clara y avances espirituales durante tiempos de ayuno que no lograron obtener de otra manera. El ayuno combinado con la oración es como ajustar la antena de tu espíritu para captar mejor la señal del cielo. Otro aspecto vital de cultivar intimidad con Dios es la adoración genuina. No estamos hablando solo de cantar canciones los domingos en la iglesia, aunque eso puede ser parte de ello. Estamos hablando de un estilo de vida de adoración, donde reconoces constantemente quién es Dios y respondes con gratitud, alabanza y reverencia. La adoración cambia nuestra perspectiva. Cuando adoramos,
nuestros problemas se reducen y Dios se magnifica, comenzamos a ver las situaciones desde su perspectiva en lugar de la nuestra. Y en ese estado de adoración, nuestra capacidad de escuchar su voz se amplifica significativamente. Salmo 104 nos invita: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. También debemos hablar sobre la importancia de obedecer la última cosa que Dios te dijo. Muchas personas se quejan de que Dios no les habla, pero cuando examinas sus vidas, descubres que no han obedecido lo último que Dios les mostró claramente. ¿Por qué habría Dios de darte nuevas instrucciones si no has actuado sobre las que ya te dio? Santiago 1, 22, 24 nos advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La obediencia abre las puertas para mayor revelación, la desobediencia las cierra. Piensa en esto. Si Dios te mostró hace 6 meses que necesitas perdonar a alguien, pero sigues aferrándote al resentimiento, no esperes que Él te revele el siguiente paso en tu vida. Si te convenció de que debes ser más generoso con tus recursos, pero sigues siendo tacaño, la comunicación con el Espíritu Santo se verá obstruida. La obediencia es el lenguaje del amor en nuestra relación con Dios. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl palabras que todavía resuenan hoy: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22 nos enseña que ningún acto religioso puede sustituir la simple obediencia a lo que Dios ha dicho. Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nota las palabras clave: por el uso y ejercitados. El discernimiento se desarrolla a través de la práctica constante. Cometerás errores en el camino, y eso está bien. Dios es paciente con nuestro proceso de aprendizaje. Cada vez que buscas su dirección, cada vez que pruebas un impulso contra las Escrituras, cada vez que compartes lo que crees que Dios te está diciendo con hermanos maduros, estás ejercitando tu músculo espiritual de discernimiento. Con el tiempo, se vuelve más fuerte, más refinado, más confiable. Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando cómo reconocer cuando el Espíritu Santo está intentando hablarte. Desde entender que su voz siempre está en armonía con las Escrituras, hasta cultivar esa intimidad diaria que te permite distinguir su dirección con claridad. Recuerda que el Espíritu Santo no te ha abandonado, no está en silencio. Está constantemente trabajando, guiando, consolando y transformando tu vida. El secreto está en abrir tu corazón, aquietar tu mente y estar dispuesto a obedecer lo que Él te revele. No necesitas experiencias espectaculares para escuchar a Dios. Solo necesitas un corazón humilde, una vida rendida y la determinación de seguirlo fielmente. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas profundizar aún más en tu relación con Dios, te invito a adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Este recurso te ayudará a desarrollar esa sensibilidad espiritual necesaria para caminar en sintonía con el Espíritu Santo cada día de tu vida. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita para no perderte ningún video nuevo, dale like y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Además, déjame un comentario contándome cómo el Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida recientemente. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, donde seguiremos profundizando en verdades espirituales que transformarán tu caminar con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.
Hasta pronto